Al periodo 1932-1973 se le ha llamado también la época clásica de la democracia chilena, que se extendió en una etapa relativamente larga, de 4 décadas, en las que se pudieron apreciar las características propias del régimen democrático sólido a nivel latinoamericano e incluso mundial. En aquella época hubo 8 gobernantes elegidos de acuerdo con la Constitución y las leyes: Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Una rápida lectura de todos ellos nos puede mostrar que representaron tendencias y partidos políticos distintos e incluso contradictorios, lo que muestra la alternancia en el poder y expresa también la libertad propia de la democracia vigente. Se podría pensar que esta continuidad en los procesos electorales o en la sucesión de los gobiernos era algo obvio o normal, pero en aquellos años el mundo enfrentaba muchas amenazas a la democracia. Por ejemplo, en 1938, cuando el presidente Alessandri le entregó el mando a Pedro Aguirre Cerda, en Alemania gobernaba Hitler, en Italia Mussolini, en la Unión Soviética Stalin, y España estaba sumida en una guerra civil. Esa era la situación del civilizado viejo continente. Cuando asumió el último gobierno radical en 1946, esto es Gabriel González Videla, diversos países de Europa iniciaban el arduo camino hacia el totalitarismo. Países como Polonia, Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia y otros quedaron tras la cortina de hierro. En 1949, más de un cuarto de la población mundial vivía bajo el régimen comunista, con el triunfo de la Revolución China. Y 10 años más tarde, en América Latina se extendió el fantasma del comunismo, del que hablaron Marx y Engels en su famoso manifiesto de 1948, producto del éxito de la Revolución Cubana de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Pese a ese contexto histórico, Chile seguía manteniendo un sistema democrático sólido y abierto, si bien con problemas. Se trataba de un régimen político en el cual era posible políticamente crecer o decaer, nacer o morir, con competencia abierta y resultados impredecibles en el largo plazo. Hay un par de factores que ilustran claramente esta situación. El primero se refiere a los partidos políticos. En 1932, las agrupaciones más importantes eran el Partido Conservador y el Partido Liberal, surgidos a mediados del siglo XIX. En tanto, la tercera fuerza era el Partido Radical. Al terminar esta época, los dos primeros ya no existían, en tanto el tercero era minoritario. Por otra parte, el último cambio de mando de todo este periodo fue la entrega de la banda presidencial de Eduardo Frei Montalva a Salvador Allende. El primero, líder del Partido Demócrata Cristiano. El segundo, la gran figura del Partido Socialista. Ninguno de estos conglomerados existía en 1932, pues el Partido Socialista fue fundado al año siguiente, en 1933, y la Falange Nacional 2 años después como Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora. En democracia, ambos pudieron crecer e incluso llegar a la moneda. En la práctica, hubo gobiernos de las más diversas tendencias en todo este periodo, bajo primacía liberal conservadora, los 14 años de gobiernos radicales en diferentes combinaciones, incluso con el Partido Comunista. Un militar que regresó a la moneda en forma democrática, como fue el caso de Carlos Ibáñez del Campo, un independiente de derecha, Jorge Alessandri, y los mencionados líderes de C y socialistas. El sistema político chileno mostró apertura también en otro ámbito relevante, como fue el crecimiento del cuerpo electoral. En 1932, por ejemplo, sufragaron poco más de 340.000 personas, y en las siguientes 3 elecciones los ciudadanos no llegaron a los 500.000 con derecho a voto. La situación cambió radicalmente a partir de 1948, durante el gobierno de Gabriel González Videla, cuando fue aprobado el sufragio universal femenino, quizá la gran transformación del sistema electoral en el siglo XX. Esto permitió que en 1952 votaran por primera vez las mujeres en una elección presidencial, y paralelamente se incorporaban a los gabinetes, formaban parte del Senado y de la Cámara de Diputados. En la práctica, ese año votaron 1 millón de personas.
cifra que llegó a 2,5 millones en la elección de 1964 y alcanzó casi los 3 millones en la de 1970. Si miramos las cosas, en 1932 votaba menos del 10% de la población. En 1970 lo hacía casi el 30% de la población. Las leyes electorales también avanzaron en otros planos. Como dice Joaquín Fermandois en este excelente libro, Trayectoria de Sísifo, la democracia en Chile, no sería exagerado hablar de una verdadera revolución electoral. La cédula única fue un notable logro, aprobado en 1958, que reducía las posibilidades de corrupción electoral o del famoso cohecho que tan larga data tuvo en Chile. También lo fue la reducción de la edad para votar a los 18 años, que incorporó una gran masa ciudadana. En otros ámbitos destacaban en la libertad política el amplio desarrollo de la prensa, que incluía diarios, revistas partidistas. Lo mismo ocurría en el ámbito editorial, a través de libros de las tendencias más diversas. A esto se sumaban, creo yo, otros aspectos como la libertad de asociación, el crecimiento del movimiento asociativo, entre otros factores que ilustraban sobre la vitalidad que existía en la sociedad chilena. El Congreso Nacional, que había nacido en forma bicameral en la década de 1820, tenía una representación plural que incluía a los partidos más diversos. El Senado se convirtió en un gran foro republicano, por donde pasaron figuras notables: los liberales Arturo Alessandri Palma y Hugo Cepeda Barrios, los comunistas Pablo Neruda y Luis Corbalán, los falangistas Eduardo Frei y Radomiro Tomic, los radicales Raúl Rettig y Julio Durán, los conservadores Eduardo Cruzcoque y Héctor Rodríguez de la Sota, los socialistas Salvador Allende y Aniceto Rodríguez, los nacionales Sergio Onofre Jarpa y Pedro Ibáñez, el agrario laborista Jaime Larraín García Moreno y tantas otras figuras de la política chilena del periodo clásico de la democracia. A ellos se sumaron varios que fueron presidentes de la República, como los mencionados Alessandri, Frei, Allende, además de los independientes Carlos Ibáñez del Campo, que regresó en gloria y majestad en 1949, y Jorge Alessandri, que llegó al Senado en 1957, un año antes de asumir en La Moneda. Son nombres que por sí solos hablan de toda una época en la discusión pública, en el desarrollo institucional y en la formación cívica del país. Sin perjuicio de todo lo que hemos mencionado, valdría la pena preguntarse una cosa: ¿por qué colapsó la democracia chilena si tenía tantos aspectos progresivos y positivos, además de ser un sistema admirado en el extranjero y ciertamente también enorgullecía a los chilenos en el interior? Sin pretender agotar el tema, porque es un asunto bastante amplio y lo podemos analizar más largamente en otra oportunidad, me parece que es necesario señalar algunos aspectos relevantes. En primer lugar, porque existía un dramático desajuste entre el progreso institucional y el subdesarrollo económico y social de Chile. Un país extremadamente pobre, con una mayoría social que vivía en condiciones lamentables, donde se multiplicaban las poblaciones callampa, con escaso acceso a la educación y una economía simplemente mediocre y con altas tasas de inflación, imposibles de controlar para los sucesivos gobiernos democráticos. En segundo lugar, por la distancia que existía, por un lado, entre las promesas electorales y las expectativas de la población, con las posibilidades reales del sistema político y de la economía nacional para dar satisfacción a dichas promesas y expectativas, por el otro. Tercero, por la incapacidad de levantar alternativas mayoritarias estables que permanecieran en el tiempo. No es casualidad que, salvo los gobiernos radicales, siempre triunfaba un candidato presidencial opositor al que estaba en La Moneda, lo que ilustra la rápida decepción hacia los gobiernos elegidos. A esto se debe agregar otra consideración. De los 5 últimos gobernantes del periodo previo a 1973, solo Eduardo Frei Montalva obtuvo la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Gabriel González Videla, Ibáñez, Jorge Alessandri y Allende obtuvieron resultados relativamente precarios: González Videla el 40%, Ibáñez el 46%, Jorge Alessandri el 32% y Allende el 36%, si bien asumieron en la forma prescrita por la Constitución, por resolución del Congreso Pleno. Finalmente hay un cuarto aspecto que debemos mencionar.
a partir de la Revolución Cubana de 1959, se produjo una radicalización de la política chilena, lo que amplió los riesgos sobre el sistema político nacional, lesionó las lealtades hacia la democracia y permitió además el surgimiento, por lo demás común en América Latina, de la promoción de la revolución violenta por una parte y el surgimiento de los golpes militares por otra, en una dialéctica que se extendería en todo el continente hasta 1973. Desde mediados de siglo en adelante, todos estos problemas se agudizarían, así como las contradicciones entre el desarrollo político y el subdesarrollo social del país, que se expresaría públicamente en un sentimiento de crisis más o menos extendido en la clase política, en los intelectuales y ciertamente también en la población. La democracia había comenzado en 1932 con el regreso de los militares a sus cuarteles, como se dijo en su momento. Terminaría en 1973 precisamente con los uniformados de vuelta en el gobierno de Chile. La democracia, sólida, progresiva, admirada y con logros indudables, tenía enfermedades en su propio seno que los actores más prominentes de esa época no pudieron ver, o al menos no lograron solucionar, y una institucionalidad que, a la larga, tampoco fue capaz de responder a los complejos desafíos de los tiempos revolucionarios. Nos vemos.